Circuito serie. En la combinación de elementos pasivos conectados en serie, la impedancia equivalente, si se considera la combinación de dos elementos o más, se puede simplificar obteniendo una sola impedancia total. Como se muestra aquí, la impedancia equivalente va a ser igual a la suma de las impedancias de cada resistor. La corriente, tensión y potencia deben tener la misma magnitud antes y después de realizar la equivalencia, de modo que la tensión es igual a la suma de las tensiones en las resistencias, como se muestra aquí. La tensión Bs va a ser igual a la suma de las tensiones en cada resistencia. Mientras que la corriente total circulante es igual a la corriente en cada elemento, porque en un circuito en serie la corriente es igual en toda nuestra malla. Circuito paralelo. En el circuito paralelo existe un parámetro constante, el cual es la tensión nominal entre nodos, como se muestra en esta fórmula. En esta ocasión, la sumatoria algebraica define la intensidad de corriente total que fluye por el sistema. Entonces, siguiendo la ley de Kirchhoff de corriente, se tiene que la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes que pasa por cada resistor. Mientras que la impedancia equivalente se puede obtener de la siguiente forma. La impedancia equivalente va a ser igual al recíproco de la suma de los inversos de cada resistor. Mientras que si se tienen solamente dos resistores, la impedancia equivalente va a ser igual a la multiplicación de esos resistores sobre la suma. Este es el circuito de la práctica. Se nos pide calcular la intensidad de corriente total, la corriente que circula a través del capacitor y su tensión. Para realizar los cálculos tenemos que tomar en cuenta que este es un valor eficaz de tensión. Tenemos que hacer los cálculos utilizando el valor de tensión máxima, que se obtiene al multiplicar ese valor eficaz por la raíz de 2. Como fasor se le asigna un ángulo de menos 90 grados. Al aplicar leyes de Kirchhoff de tensiones, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones en función de las corrientes de malla. Al resolver el sistema de ecuaciones obtenemos los siguientes valores para las corrientes de malla. La corriente de malla 1 es igual a la corriente total del circuito, ya que es la primera en salir de la fuente. Para obtener el valor de corriente del capacitor, vemos que está en medio de dos mallas. Eso quiere decir que esta corriente va a corresponder a una diferencia entre ambas corrientes de malla, respetando siempre el sentido que le hemos asignado a la corriente del capacitor. En este caso sería la corriente I3 que circula en este sentido, menos la corriente I2 que circula en este sentido. Al realizar esa operación obtenemos el siguiente valor para la corriente del capacitor. Finalmente, para obtener la tensión del capacitor, basta con el producto de la corriente por la reactancia capacitiva, que nos da este valor. Para comparar los valores obtenidos experimentalmente con los que hemos obtenido hasta este momento de forma analítica, es necesario tomar en cuenta los valores eficaces para todos los parámetros. Estos valores se obtienen al dividir el valor máximo entre la raíz de 2, con lo cual obtenemos 33.72 mA como corriente total del circuito, 10.75 mA como corriente del capacitor y 3.81 volts como tensión en el capacitor. Usando el osciloscopio comparamos las sinusoides de tensión de fuente y capacitor. Obtuvimos un ángulo de desfase de 20 grados, un valor bastante cercano al obtenido analíticamente, donde la tensión del capacitor se atrasa con respecto a la tensión de alimentación. El valor eficaz de las corrientes total y del capacitor, así como la tensión del mismo elemento, concuerdan con los valores calculados. Observaciones. Durante la práctica, pudimos observar que los resultados teóricos y los resultados prácticos no coincidían, debido a que los resultados prácticos se veían alterados debido al transformador que nos daba una tensión mayor de la que nos debería de proporcionar para el circuito. Observaciones. Durante la práctica,
pudimos observar que los resultados teóricos y los resultados prácticos no coincidían, debido a que los resultados prácticos se veían alterados debido al transformador, que nos daba una tensión mayor de la que nos debería de proporcionar para el circuito.